Sin embargo, no es tan conocido que España utilizó armas químicas contra las tribus rifenias del norte de Marruecos entre 1921 y 1927 y que lo hizo en grandes cantidades entre 1924 y 1926. Francia y Gran Bretaña lo sabían, pero Francia en particular vigiló con atención las campañas de bombardeo, y cuando se fraguó la alianza franco-española, Francia coordinó la campaña de bombardeos junto con las autoridades españolas. A pesar de la brutalidad con la que Francia combatió la resistencia anticolonial en su área de influencia al sur de Marruecos, no hay constancia de que se haya utilizado armas químicas allí. De hecho, en medio de la ofensiva franco-española del otoño-invierno de 1925, los rifenios hicieron llamamientos a la opinión pública internacional contra el empleo de gases tóxicos por parte de los españoles, e hicieron hincapié en que los franceses no estaban haciendo lo mismo. Lo que ha hecho que casi no se tenga constancia o pruebas de la utilización de armas químicas en el Rif por parte de España es porque se ha hecho todo lo posible por ocultarlo. En los libros y crónicas de guerra ni siquiera se las menciona. En las reuniones de políticos y militares en las que se trataba el asunto de armas químicas, o bien no se levantaba acta, o bien eran destruidas o escondidas. Incluso se piensa que es probable que los corresponsales de guerra de los periódicos españoles se mantuvieron en silencio, ya sea por el interés de la nación o bien porque dependían de las fuentes militares para obtener información. En Marruecos tampoco se publicó jamás ni una noticia sobre la guerra química contra los marroquíes. Es probable que esto es debido a que el Rif, aparte de querer independizarse de España, también lo querría hacer de Marruecos. Incluso fue hasta bien entrada la década de los 2000 con la nueva administración del rey Mohamed VI, se hizo un reconocimiento tímido de la figura de Abdelkrim como una figura de lucha nacionalista por la independencia de Marruecos. Un año después, en abril de 2001, se iba a celebrar una conferencia organizada por la Asociación Marroquí para la Defensa de las Víctimas de Gases Tóxicos en el Rif, en la ciudad de Alucemas, que fue la capital del área más atacada con bombas químicas. Sin embargo, esta conferencia fue abortada a última hora por una prohibición gubernativa. Dos de las razones por las cuales Marruecos ha pretendido evitar este tema es el posible perjuicio que pueda suponer para las relaciones entre Marruecos y España, y por otra parte era fruto de la marginación constante a la que las élites políticas dominantes en aquel entonces en Marruecos han estado sometiendo al Rif. Hasta el momento dijimos que Francia y Reino Unido sabían y ocultaban la utilización de armas químicas en el Rif por parte de España. Marruecos, por su parte, oficialmente nunca ha mostrado interés ni siquiera por mencionar el tema. Entonces, de los pocos sitios que nos quedan por investigar son los archivos militares de España, que es donde están los informes y correspondencias entre el alto mando y el gobierno. En este libro llamado Abrazo Mortal, escrito por Sebastián Balfour, es uno de los muy pocos libros existentes que ha investigado sobre este tema en archivos españoles, franceses y británicos. Y en este libro se confirma la utilización de armas químicas y en zonas densamente pobladas como los mercados, y que los militares españoles tenían la precaución de referirse a las bombas químicas solamente en lenguaje codificado o de manera aún más precavida, aludiendo a ellas como esas bombas o las bombas especiales o las bombas X. En junio de 1923, el cuartel general del Ejército de África emitió un código de nomenclatura de bombas y ordenó que toda referencia a armas químicas debía usar dicho código a partir de ese momento, y a medida que se intensificaba la campaña de bombardeo, los informes solo hacían mención al número de bombas lanzadas sin especificar el tipo ni el tamaño. Hasta el momento no había ningún documento oficial que reconociera la utilización del gas mostaza en el Rif, pero eso no impide que periodistas y pilotos de aviones que han presenciado la guerra no hayan contado lo que realmente ha pasado. Por ejemplo, en un artículo de 1921 de un periódico francés de Tánger llamado La Dépêche Marocaine, se refería al bombardeo de Rif con gases tóxicos. Algunos observadores de la aviación militar, como Pedro Tonda Bueno en su autobiografía llamada La vida y yo, publicada en 1974, habla de la caída de gases tóxicos desde aviones y el consecuente envenenamiento de los campos de Rif.
Por último, y en 1990, dos periodistas e investigadores alemanes, Rüdiger Kunz y Rolf Dieter Müller, en su obra Gas venenoso contra Abdelkrim, Alemania, España y la guerra del gas en Marruecos español 1922-1927, demostraron con pruebas científicas que los ataques químicos efectivamente se habían producido. Se piensa que el gas utilizado contra los rifenios fue producido por la Fábrica Nacional de Productos Químicos en La Marañosa, cerca de Madrid. Esta planta fue creada con la ayuda significativa de Alemania y especialmente del ingeniero Hugo Stolzenberg, que se le asocia también con las actividades de guerra química clandestina del gobierno alemán a principios de la década de los 20, a quien más tarde también se le otorgó la ciudadanía española que le sirvió como tapadera. Mucha gente del Rif sigue teniendo este tema muy presente, y no nos debe extrañar que actualmente el Rif se trata de la región con más tasa de cáncer en todo Marruecos. Es difícil no encontrar a una persona que no tenga un familiar cercano que haya muerto por cáncer en los últimos 10 años. Pero tal como están las cosas ahora mismo, personalmente no sé qué se debería hacer en estos casos. Personalmente creo que tal como están las cosas ahora mismo, por precaución, si se opta por no decir nada tampoco pasa nada. Pero sí creo que los descendientes de los españoles de hace un siglo no tienen la culpa de nada que haya pasado en esa época, al igual que los actuales españoles no tienen por qué pedirle perdón a ninguna nación sudamericana por la colonización de hace 500 años. Está bien hacer memoria histórica, pero no tanto como para pretender hacer pagar a los bisnietos lo que en su día hicieron sus bisabuelos, que lo más probable es que ni siquiera se han conocido. La historia sirve para no repetirla. Juzgarla con los ojos de hoy en día es bastante fácil. Lo difícil es agradecer y aceptar que ya no vivimos en tantos conflictos como antes y que tampoco somos capaces de llegar al mismo nivel de atrocidades del que sí eran capaces nuestros antepasados. ¿O no? ¿Tú qué crees? Esto es todo por hoy, espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado, compártelo, y si no, no pasa nada, tío.